¿Por qué no soy un ateo? Bueno, quería contarles que alguna vez fui ateo, alguna vez no creía en nada o creía solamente en mí, no creía que existiera Dios. Esto sucedió cuando tenía 22 años. La palabra de Dios empezó a sonar alrededor de mí. Había mucha gente que me conocía, que me empezó a hablar de Dios. Y llegó un momento que tuve que decidir si quería creer o no creer. Bueno, el día que decidí creer, sucedieron tantas cosas buenas en mí, y hablo de en mi interior, que me entregué por completo a la verdad de Jesús, a la verdad de que Él vino a morir por mis pecados, y no solo eso, sino que al tercer día se levantó de los muertos. ¿Por qué hoy tanta gente no cree en Dios? ¿O por qué cree en Dios a su manera y no acepta la verdad de Dios tal como está escrita, tal como Él la dejó escrita? Porque la verdad es Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una declaración sorprendente, tremenda. Nadie pudo decir una cosa como esa. Cuando fueron a arrestar a Jesús esos soldados por primera vez, no pudieron hacerlo, sino que ellos retrocedieron, y cuando los líderes le preguntan por qué no lo habían arrestado, ellos le dijeron: porque ningún hombre ha hablado así. Ellos quedaron impactados de tal manera que no pudieron realizar la tarea a la que ellos habían sido encomendados, que era la de arrestar a Jesús. Una de las cosas que más me sorprende en las escrituras es lo que Jesús enseña como la parábola del sembrador, conocida como la parábola del sembrador, y explica quizás por qué muchas personas hoy deciden no creer, o creyendo es un breve tiempo en el que permanecen, sino que claro que después se apartan de esa fe. Dice en el Evangelio de Marcos capítulo 4: otra vez Jesús comenzó a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a ustedes os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Los que dan fruto son los que la reciben y permanecen cerca de Dios. En otra versión, en el Evangelio de Mateo y de Lucas, él explica que aquellos que se apartan, aquellos
que no permanecen son los que no pueden dar fruto. Va a venir persecución por causa de la palabra, quizás persecución externa, quizás una persecución interna, al decir conflictos, problemas, tribulaciones, conflictos internos acerca de nuestra fe. El hombre y la mujer de fe no es aquel que no tiene ningún problema o ninguna duda, no, se nos permite dudar, pero es más fuerte el conocimiento de Dios, es más fuerte la convicción de que Dios está en el asunto, de que Dios ha enviado a su Hijo y ha resucitado y que Él vive. Job, uno de los primeros libros de la Biblia, relata que este hombre había tenido tantas pruebas, pero en todas ellas él había dicho: yo sé que mi Redentor vive. Y esa es la fe, algo tan poderoso, tan pequeño y tan interno que quizás no se pueda explicar con palabras, pero Dios aún tiene misericordia y sigue golpeando en esos corazones duros para que un día ellos puedan entender y recibir por esa misericordia de Dios esta verdad, esta fe, y puedan abrazarla para saber que Cristo viene pronto, que los tiempos en los que vivimos no serán un tiempo que dure para siempre, sino que los tiempos de los gentiles se van a cumplir, y cuando eso suceda, Cristo va a volver por su iglesia. Luego de eso, Él también va a juzgar a todas las naciones. Todos van a ser levantados, aquellos que creyeron y aquellos que no creyeron. Dice Daniel y diferentes profecías que todos serán levantados para juicio, que es levantado y que la resurrección es real, no solamente para aquellos que creyeron, sino para los que no creyeron, porque todos serán juzgados. Unos serán salvos por la fe en Jesucristo, otros serán condenados. Jesús les dijo a sus discípulos, cuando Él se levantó de los muertos y se les presentó de nuevo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Solamente hay dos caminos, uno angosto y otro ancho. Pareciera algo tajante que Dios condene, ya que Dios vino a salvar y no a condenar. Pero Dios condenará a aquellos que han rechazado el Evangelio, aquellos que han tenido la oportunidad de ser salvos y la han rechazado, le han dado la espalda a Dios al rechazar esta oferta tan grande de salvación. Jesús también lo explica en esa parábola de la gran cena, cuando ese rey hace una cena de bodas e invita a todos aquellos que él quería que entren, que él quería que participen, pero muchos comenzaron a poner excusas y no quisieron ir a esa gran fiesta. Bueno, el rey dice: igual la fiesta se va a celebrar, aquellos que no quisieron venir no eran dignos, ustedes sigan invitando a todos aquellos que quieran venir, porque la cena se celebrará. La palabra se ha cumplido y se seguirá cumpliendo hasta el fin, y Cristo volverá por los suyos. Por eso, si es la primera vez o es la segunda vez que escuchas este mensaje, yo te animo a que consideres y leas, consigas una Biblia o la descargues en tu celular y puedas leer los evangelios y comprobar por tú mismo que la palabra de Dios es segura, es una profecía que se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Por eso es un Dios confiable, un Dios en el que podemos asegurarnos que no miente. Si Él levantó a Jesús de los muertos, también lo hará contigo si tú crees y recibes esta salvación tan grande. Te animo a que, si has llegado hasta este punto, te suscribas a este canal y puedas seguir recibiendo estas enseñanzas acerca de la palabra de Dios. Deseamos que tengas una buena semana y que Dios te bendiga.